Bueno, de la Sociedad Americana para la Biología y Conservación, le damos las gracias a todos los que están aquí presentes, parte del capítulo de Panamá, y de los títulos que están presentes el día de hoy, Costa Rica, Salvador, hay varios de colegas de la ciudad del día de hoy para la charla de un muy buen amigo, un hermano prácticamente para mí, como lo es Alberto González, quien va a estar exponiendo el día de hoy un poco sobre la temática de la cual él desarrolla primordialmente, que es parte acuática, la parte agua y la importancia que tiene en el manejo ambiental que se debe tener sobre ella. Entonces, de nuestra parte como sociedad, les damos totalmente la bienvenida, les agradecemos mucho la asistencia al día de hoy y esperamos la charla sea de su total agrado. Y bueno, hay que esperar un poquito. Albert se ha retrasado un par de minutos porque hay otra actividad que tienen en el capítulo de Salvador. En estos momentos coincidieron al mismo tiempo las actividades, tomando en que las zonas horarias no son iguales acá en Panamá. En Panamá tenemos una hora más. Entonces, apenas él termine, él me está viendo e inmediatamente da inicio a la charla de hoy. Saludos y muchas gracias. El tema de hoy es caudales ecológicos como herramienta de gestión de los ríos en El Salvador, aplicaciones para la región centroamericana. Esta será dictada por el magíster José González, que es presidente de COBIES y coordinador técnico de proyectos del Instituto para el Crecimiento Sostenible de la empresa ICSEN en El Salvador. También es biólogo marino con especialidad en ecología pesquera, manejo de recursos marino-costeros y limnológicos, con estudios en biología y ecología pesquera, monitoreo biológico de ecosistemas marino-costeros y determinación de caudales ambientales de ríos utilizando peces dulceacuícolas como indicadores ambientales, así como la coordinación de proyectos ambientales y de investigación en ecosistemas marino-costeros y limnológicos. Sin más que añadir, le escuchamos, señor González. Adelante. Muchas gracias. Bueno, voy a compartir pantalla. Me dicen si lo miran. Sí, ¿Se mira bien la... Sí, se ve, Alberto. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre el estudio de caudales ecológicos como herramienta de gestión sostenible de los ríos en El Salvador. Una experiencia de ya varios años implementando este tipo de metodologías. En una primera instancia, como parte de un plan de gestión integral de los recursos hídricos en El Salvador. Y una metodología que creo yo, y por la literatura que se ha implementado en este tipo de investigaciones, es una forma muy buena y muy técnica y muy sostenible para manejar los recursos tecnológicos de nuestros países. El temario, pues vamos a hablar un poco sobre la situación actual de los recursos hídricos, qué es un caudal ecológico, las lecciones aprendidas sobre el estudio de los caudales ecológicos, los criterios científicos para el estudio de los caudales y un poco el estudio de casos en El Salvador. Actualmente los recursos hídricos pues son el hábitat, los hábitats acuáticos de agua dulce, ¿verdad? Constituyen el 0.01% del agua del mundo y cubren 1.8% de la superficie terrestre. Estos ecosistemas proporcionan el 10% de las especies conocidas a nivel acuático. Se ha documentado y se ha identificado que en los últimos años, pues la abundancia de las poblaciones de estas especies en estos ecosistemas se ha disminuido considerablemente, más o menos en 40 años, ha habido un declive del 81% de estas poblaciones y se cree que anualmente pues hay un declive de 3.9%. Es algo bastante preocupante si consideramos la pérdida de la biodiversidad, de las funciones y de la ecología de estos ecosistemas. Este gráfico que presento acá muestra un poco lo que está ocurriendo con estas poblaciones. Se ven, pasamos de valores altos a valores bajos en los últimos años.
¿Y por qué se da esto? Pues fácilmente lo podemos nosotros identificar, que los países a nivel mundial están sufriendo de estrés hídrico. Este estrés hídrico es provocado por las diferentes prácticas antropogénicas que se dirigen en nuestros países, ¿verdad? Desde el 92 al año 2009, 2010, hemos visto cómo ha incrementado los países que sufren un estrés hídrico. Pasaron de tener un estrés, una escasez de agua absoluta a un estrés hídrico complementario, ¿verdad? Por ejemplo, en el 2014, en menos de 2 años pasó de tener un aproximado de 46, 47 países, estrés hídrico a casi los 50 países. Una situación muy crítica. Pero ¿qué está pasando a nivel regional? Bueno, nosotros tenemos este gráfico que demuestra algo muy sencillo, muy práctico. La disponibilidad actual, por lo menos cuando se realizó este documento, teníamos la disponibilidad per cápita por metro cúbico habitante por año. Hacemos un promedio, ¿verdad? Más o menos en 23.130 metros cúbicos de habitantes por año para la región, en donde Belice se puede decir que por sus atributos, su conservación de los ecosistemas, sus recursos hídricos, pues tiene la disponibilidad per cápita más alta, ¿verdad? Casi llegando a los 70.000 metros cúbicos habitantes por año. Y así sucesivamente, Panamá anda por los casi llegando a los 30.000 metros cúbicos, Nicaragua, Costa Rica, pero veamos qué está pasando con El Salvador. El Salvador está ahorita en un nivel de 1.752 metros cúbicos habitantes por año. ¿Qué significa este valor? Que nosotros como país prácticamente tenemos o estamos al límite del estrés hídrico mundial. Algunos documentos, como la CEPAL y otros informes mundiales, mencionan que el estrés hídrico mundial es de 1.700 metros cúbicos habitantes por año, situación que nosotros ya estamos bien cerca de ese nivel. Y evidentemente, pues los países de la región también se están acercando a esos niveles. Un escenario de disponibilidad de agua para los 100 años, a 2100, por ejemplo, nos muestra esas tendencias. Si se fijan, Belice, donde se ubica en la parte más alta de la disponibilidad de agua, ¿verdad?, por habitante, pues inicia al 2005 en más o menos 68.000 metros cúbicos habitantes por año. Pero a medida que los escenarios se van calculando, ¿verdad? Con base a diferentes métricas, estos valores van disminuyendo considerablemente. Hacia el 2100, en un valor base, por decirlo así, Belice prácticamente disminuiría a 38.000 metros cúbicos por habitante al año. En un escenario, también un valor de un modelamiento que se le llamó modelamiento B2, disminuir completamente a prácticamente 10.500 metros cúbicos al año. Y esta tendencia de disminución de la disponibilidad de agua por habitante, pues si se fijan la vemos en todos los países. Ninguno se mantiene o sube esa disponibilidad de agua. Y pues El Salvador llega a un escenario bastante crítico y bastante preocupante, diría yo, pues pasa de 1.752 a un escenario de casi 122 metros cúbicos habitante por año. Entonces, esto obliga a que los países de la región comiencen a dirigir políticas y sobre todo planes para una gestión hídrica que sea sostenible. Algunos valores o Centroamérica en sí, como yo lo coloqué, evidenciamos nosotros algo de eso. Si se fijan, El Salvador ha invertido en cuestiones de agua, de gestión del agua, un aproximado de 334 millones de dólares. Valor completamente más alto que los demás países de la región, a pesar que nosotros somos un país muy pequeño.
Y nosotros, junto con Nicaragua, llegamos al límite en temas de saneamiento, apenas el 68% se logró para esos años, entre el 2008 y el 2012. Tanto así que Nicaragua no alcanzó a cumplir el objetivo de desarrollo del milenio, ¿verdad? Estaba lo que ahora conocemos los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nosotros llegamos a un límite también muy bajo, casi no lo cumplimos esa meta, y también Panamá. En el tema de saneamiento llegó al 71%. Otros países están mucho mejor, podemos decir, como lo son Costa Rica, que tiene un 95% de saneamiento, de inversión en saneamiento en sus aguas, Honduras y Guatemala también. Esto muestra de alguna manera cómo los países han invertido. Van a disculpar que aquí hay una carretera que pasa muy cerca y se escucha a veces el ruido de los autos. Entonces, vemos nosotros cómo los países de la región han invertido de alguna manera en estas iniciativas. Nosotros vemos que, por ejemplo, Honduras, no hay como una proyección muy formal en el sentido de invertir dinero en estos temas de agua. Por lo menos no está registrado en los informes que se dirigen. Pero, ¿qué es o cómo tenemos el recurso nuestro? Nosotros tenemos un recurso compartido. Prácticamente en toda la región centroamericana existen 23 grandes cuencas transfronterizas que abarcan un aproximado de 121.449 kilómetros cuadrados, o sea, un aproximado del 37% del territorio centroamericano. Podemos ver acá en este círculo rojo cómo El Salvador depende, el 50% de su población depende de la gran cuenca del río Lempa, que es compartida con Honduras y con Guatemala. Si nosotros perdiéramos o contamináramos ese río, prácticamente nos quedaríamos sin disponibilidad de agua en toda la población. Eso es preocupante en el sentido que esta gran cuenca es manejada por 3 ríos. ¿Qué quiere decir esto? Las acciones que hagan cuenca arriba, cuenca alta en Honduras o en Guatemala repercuten fuertemente en nuestro país. Había un caso muy particular en el lado de Guatemala, cerca de fronterizo con El Salvador, donde se quería construir una gran mina para extraer oro. Ustedes saben que las minas pues traen consigo una contaminación química inmensa. Entonces, todos los vertidos, todos los contaminantes y los químicos iban a ir a dar o van a ir a dar directamente al cauce principal del río Lempa. Lo que quiere decir que nosotros, como país, nos íbamos a ver directamente afectados de esto. Entonces, todavía hay como algunas, El Salvador, el gobierno, pues, al ver este problema, pues empezó a través de la política internacional a tratar de parar esta actividad, y todavía está como todavía hay un litigio ahí que no se ha resuelto. Para nosotros, evidentemente, es un problema muy grande, ¿verdad? Y así, pues, muchos de los grandes ecosistemas limnológicos son compartidos por nuestros países. Eso nos obliga a ponernos de acuerdo o por lo menos a dirigir estrategias adecuadas que nos permitan gestionar los ríos de una manera sostenible, no sustentable, ¿verdad? Y pues esto va acompañado con los objetivos y metas de desarrollo sostenible, los ODS 2030, como les mencioné en la diapositiva anterior. En el tema de saneamiento, Nicaragua como tal, pues no cumplió con esa meta. Nosotros llegamos a 1% de no cumplirla y así sucesivamente. Y estos ODS nos obligan a nosotros como sociedad, como gobierno, como Estado, a cumplir estas metas. Y estas metas se las coloqué aquí en un costadito que prácticamente nos obliga a tener un acceso a servicios de saneamiento e higiene del agua, a una mejora de calidad y reducción de la contaminación, a aumentar el uso eficiente de los recursos hidrológicos, a implementar la gestión integrada de los recursos, proteger y establecer ecosistemas, ampliar la cooperación internacional y apoyar y fortalecer la participación de las comunidades. Son algunas de las metas que nosotros tenemos que cumplir hacia el 2030, y justamente
los biólogos, los profesionales que trabajan en estos temas de medio ambiente son fundamentales para este cumplimiento. No se le obliga al gobierno que lo haga, se obliga a que el Estado contribuya para llegar y alcanzar estas metas. ¿Qué falta o qué debemos trabajar? Sabemos que nuestros países tienen sus propias leyes, sus propios reglamentos y tienen también sus normativas y que trabajan en temas de gobernanza local. Eso es indispensable. Existen políticas públicas para la gestión del recurso hídrico y quizás más adelante les hablo un poquito sobre este tema, lo cual me parece un abordaje muy interesante que están dando los países de la región. También nos obliga a fortalecer las leyes y reglamentos de la gestión de los recursos hídricos y a definir planes nacionales de gestión hídrica. Pero todo esto debe ir acompañado desde la ciencia, desde el conocimiento, desde la base de las especies, desde la dinámica ecológica de los ecosistemas. Y ese es un problema fundamental que se ha dado en nuestra región, porque muchas veces los ríos como tal los gestionamos o determinamos los caudales ecológicos, que es aquella agua que necesito y que va a hacer que el río mantenga su funcionamiento. Muchas veces lo hemos calculado, digamos así, a través de métodos hidráulicos que no consideran la ecología de las especies. Y justamente los caudales ecológicos vienen a apoyar y a dar un granito más para que la gestión sea integrada y no solamente dirigida al agua como tal. ¿Cuál es la base de la gestión integrada de los recursos hídricos? Bueno, como les mencionaba anteriormente, nos basamos en metodologías o debemos de basarnos en metodologías que permitan el cálculo de los caudales ambientales, de los caudales ecológicos. Y esta información debe ser la base por la cual nosotros tomamos las siguientes decisiones, ¿verdad? Nuestra base académica, científica, bajo esta área, ¿verdad? Bajo esta acción de caudales ambientales, debe ser la herramienta que nos permita proponer los planes y las herramientas y acciones que puedan, por ejemplo, prevenir la contaminación, la conservación del suelo, las reglas sobre pesca, la conservación del agua para el riego, etcétera. Y luego viene, y bajo esa base, pues tenemos las políticas, leyes y regulaciones, y después, pues, la visión y las metas de la gestión integral de los recursos hídricos. Entonces, como verán ustedes, los caudales ecológicos o los caudales ambientales son herramientas, son instrumentos que nos ayudan a definir esos planes de gestión, esa gestión integrada. Si no tenemos eso, pues nosotros difícilmente vamos a poder lograr esas acciones de sustentabilidad que justamente los países debemos de buscar. Entonces se vuelve necesario identificar y cuantificar el recurso con el que se dispone. Para darles un ejemplo, para El Salvador tenemos 320 ríos principales, pero el 80% de esos ríos están en un grado de contaminación. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos agua, pero no todo el agua la podemos usar, y eso es un problema grande, fundamental, pues de esa agua depende el riego para la agricultura, para el pasto, para la ganadería, el uso recreativo, también para los mantos acuíferos, etc. Y a partir de esta gestión integrada de los recursos hídricos, pues será posible poder administrar, ¿verdad? Y otorgar el agua necesaria para los diferentes usos previstos y solicitados en una cuenca o un sistema hídrico. Y justamente bajo esa línea es como debe de manejarse en cada uno de nuestros países, identificando las cuencas, las macrocuencas y las microcuencas. Y con base a esas identificaciones, poder ir dirigiendo estos estudios de caudales ecológicos para crear una red de monitoreo que nos permita manejar mejor nuestros ríos. Pero ¿qué está pasando en nuestros países? Todos y cada uno de nuestros países tenemos estos problemas. Los rompimientos de las rutas de migración por medio de grandes represas o pequeñas represas,
la fragmentación de los hábitats, que no permite la infiltración de los ríos y que disminuye los caudales en época seca, por ejemplo, y eso provoca en muchos lugares que los ríos que históricamente siempre han tenido agua se sequen y que eso provoca una pérdida de biodiversidad. Esta fragmentación o corte de la ruta de los ríos, aparte de evitar la migración o de romper la migración de las especies, pues provoca también un aislamiento de las poblaciones, un cambio en las rutas preferentes de los flujos de energía, etcétera. Contaminación, también tenemos problemas de contaminación de las aguas, como pueden ver en esta diapositiva de acá, de un río muy importante de El Salvador, deforestación de la vegetación riparia, como es en este caso, prácticamente no hay ni un árbol cerca del cauce del río, ¿verdad? Y extracción de material petro, que es un problema bastante grande y difícil de controlar. Estoy más que seguro que en nuestros países de la región pues está ocurriendo este tipo de acciones, de actividades que el humano dirige hacia nuestros ecosistemas limnológicos. Pero ¿cuál es el abordaje, como les comentaba en un principio, del estudio para la conservación de los ecosistemas acuáticos? Primero tenemos, por un lado, una estructura del ecosistema y por otro lado, un funcionamiento de los ecosistemas. Y esas dos cosas hacen que el sistema sea dinámico. Tenemos nosotros comunidades biológicas, donde podemos tener desde grandes reptiles como cocodrilos, lagartos, peces, macroinvertebrados acuáticos, camarones o crustáceos, y fitoplancton. También tenemos hábitat, microhábitat, mesohábitat, procesos físicos a multiescala en la cuenca y también a nivel local, procesos químicos que se dan ahí, como el flujo de nutrientes y energía, y todo eso hace un ecosistema bien complejo, que permite, como les mencionaba en un principio, la estructura del ecosistema y el funcionamiento. Y eso se vuelve como un círculo que debemos nosotros mantener. Cuando nosotros eliminamos o quitamos uno de estos procesos, comienzan esos desequilibrios que no permitan que el río sea funcional. Y pues tenemos diferentes caudales, no solamente el caudal ecológico, tenemos los caudales ambientales, el caudal básico, tenemos el tema de caudales mínimos pesqueros en aquellos ríos que son de gran envergadura, ¿verdad? Y que pueden permitir una pesca para el comercio, para el consumo local, los caudales mínimos y máximos. Entonces tenemos diferentes tipos de caudales que se abordan o se estudian de diferente manera. ¿Cuáles son las metodologías que existen para calcular el caudal ecológico? Pues tenemos métodos hidrológicos que tienen que ver con las mediciones del agua como tal. Métodos hidráulicos, que ahí tomamos en cuenta el agua, pero tomamos en cuenta la profundidad, tomamos en cuenta la velocidad, otras variables, pero hasta ese nivel no tomamos en cuenta las comunidades biológicas. Entonces, en El Salvador, estos dos métodos son los que históricamente se han venido utilizando. Entonces, cuando calculan el caudal ecológico para usar un río, por ejemplo, para construir una represa pequeña o una represa grande, pues hay metodologías matemáticas, modelos matemáticos, que permiten calcular esos caudales ecológicos a través de estas metodologías. Pero no toman en cuenta las comunidades biológicas, ¿verdad? Las interacciones ecológicas. Eso no se toma en cuenta, lo cual es un error, porque al final la integridad del ecosistema es el que rige cómo es que o cuánto es lo que debe de usar el humano, ¿verdad? Para no poner en riesgo la biodiversidad acuática. Y pues tenemos también los métodos hidrobiológicos, que es justamente de lo que yo les voy a hablar en esta charla, en las diapositivas más abajo, en donde determinamos estos caudales ecológicos a través de simulaciones de hábitat, en donde nosotros usamos esas comunidades biológicas, las correlacionamos con los parámetros físicos y químicos
y a través de esa correlación de esas variables físicas, químicas y biológicas, determinamos nosotros un caudal ecológico integral y que permite usar el agua sin poner en riesgo la biodiversidad. También tenemos los métodos holísticos que prácticamente combinan casi todos los métodos, pero el holístico también toma en cuenta muy fuertemente el tema de la sociedad, las comunidades, el uso de que la gente le da a los ríos, etcétera. Ok, bueno, y aquí sí quería como recalcar un poquito de que estos métodos son los que históricamente se han estado utilizando para calcular estos caudales ecológicos, y sabemos nosotros que algunos países de la región han comenzado a trabajar estos temas de caudales ecológicos a través de métodos hidrobiológicos. Costa Rica es un ejemplo de eso, que ha hecho algunos pininos. El Salvador ya lleva 4 años en levantar metodologías de caudales ecológicos en ríos. En este momento lo ha hecho con aproximadamente 30 ríos, y se está proyectando a seguir trabajando los otros 30 ríos a modo de completar una red de gestión hídrica, ¿verdad? Por medio de estos caudales ecológicos. Creo que Panamá también ha hecho algunos pininos sobre esto. Pero, ¿qué son los caudales ecológicos? De lo que tanto les he estado hablando. Bueno, se define como el agua que yo necesito o que debe tener un río, ¿verdad? Para conservar los patrones naturales del cauce. Si yo voy a sacar agua de un río, tengo que asegurar que esa agua que voy a sacar no afecte toda esa interacción, todo ese funcionamiento y estructura ecológica del río. Y un caudal se puede considerar ecológico siempre que sea capaz, ¿verdad?, de mantener el funcionamiento. Es importante, siempre que sea capaz de mantener el funcionamiento, la composición y la estructura de un ecosistema fluvial, ¿verdad? Igual que sus condiciones naturales. Quiere decir que no solo mi objeto de estudio, de conservación, es el agua, sino que mi objeto de conservación es todo lo que define un ecosistema limnológico. ¿Y cuáles de estos procesos físicos? Entre ellos, pues, nosotros sabemos que están la calidad de agua, ¿verdad? La dinámica de sedimentos y el caudal como tal, ¿verdad? Entonces, esos procesos físicos, a través de estas metodologías, pues busca conservarlas, busca tenerlas de una manera que, si bien se usa el río, no pueda perjudicar de gran manera. Y pues tenemos ejemplos de caudales ecológicos, ¿verdad? Cómo es que se pueden implementar de acuerdo al tipo de río que nosotros tengamos. Por ejemplo, hay ríos que son muy caudalosos y que se quieren conservar porque están dentro de un área de conservación, un área natural protegida, un parque nacional. Entonces, para este caso, pues esos ríos, pues sabemos que fluyen a través de un área de conservación, ¿verdad? Y que la idea fundamental es conservarlo lo más natural posible. También existen los ríos que atraviesan un área urbana, que la mayoría de nuestros ríos en algún punto pues tocan alguna parte de una ciudad o de un pueblo hasta que van a dar al mar, ¿verdad? Pero bien difícilmente, más que todo en los países que son bien poblados como El Salvador, Guatemala, Honduras, bien difícilmente un río no va a tocar una comunidad hasta que llega al mar. Es bien difícil. Y pues lo que busca el caudal ecológico en este tipo de ríos es mantener una calidad razonable, digamos, del agua, una pesca recreativa, para que el caudal base se reduzca y evite inundaciones. Puede ser un ejemplo de eso. También tenemos los ríos temporales, que son aquellos que en época seca, pues se secan completamente de agua, pero que cuando inicia la época de lluvias, ellos empiezan a llenarse de agua, estos caudales, estos cauces, y a la vez que se empiezan a llenar de agua, pues empiezan a repoblar las poblaciones de peces, de macroinvertebrados acuáticos, etc. Y pues también hay una manera para poder estudiar este tipo de ríos, ¿verdad? Y pues se sabe que este tipo de ríos pues tienen caudales que dependen de altos caudales en algún momento en la época de lluvia,
y también dependen de bajos caudales en la época seca. Y justamente por eso el estudio de caudales ecológicos debe tratar, ¿verdad?, de cubrir las dos épocas climáticas, porque eso nos da a nosotros una idea de cómo fluctúa el caudal. Y eso lo vemos en esta otra diapositiva, en un escenario, digamos, perfecto en donde se puedan hacer estudios de caudales ecológicos mensualmente, podríamos tener esto. Comentarles que este tipo de trabajos son caros, pero no tanto por el equipo, sino porque se necesitan especialistas y gente que tenga capacidades para poder dirigirlos, ¿verdad? Nosotros tenemos, por ejemplo, un régimen de caudal ecológico para un río, para un objetivo de manejo, ¿verdad? Esos ríos que les comenté, que nuestro objetivo es conservar el agua lo más posible. Si tenemos un caudal natural medio, interanual y sus funciones ecológicas que pueden desempeñar estos componentes. Por ejemplo, nosotros tenemos un caudal ecológico o un caudal natural medio, que es lo que está pintado en verde, ¿verdad? Que más o menos así se comporta en las zonas del trópico. Tenemos una época de lluvia y una época de lluvia y una época seca, ¿verdad? Entonces, si nosotros dirigiéramos un estudio mensual, podríamos calcular cuál es el caudal ecológico que deberíamos de extraer, ¿verdad?, del río, o que es necesario que el río mantenga para que nosotros podamos usar de acuerdo a los meses. Y podemos ver ustedes que tenemos esta figura que más o menos nos ilustra cómo deberían ser esos caudales. Ahora, ¿cuáles son los criterios científicos para el estudio de caudal ecológico? Cuando nosotros partimos de cero, que no tenemos ningún estudio sobre caudales ecológicos, que no tenemos un estudio sobre la biodiversidad acuática, no tenemos levantamiento de vegetación ribereña, no tenemos nada, entonces nosotros nos toca seleccionar primero el tipo de río, ¿verdad? Si es temporal, si fluye en un área de conservación, si fluye en un área urbana, y luego el siguiente paso es seleccionar un tramo del río. Este tramo por lo menos debería tener vegetación ribereña a los 30 metros en cada margen del cauce, margen derecho y margen izquierdo, o sea, tener una importante cobertura vegetal, ¿verdad? Los tramos que se deben de estudiar deberían de ser lineales, no tener meandros, sino que ser lineales y tener por lo menos unos 500 metros, ¿verdad? Para que nos dé una idea muy importante. Mucha gente habla que pueden dar entre 100 o 300, pero entre 200 y 500 metros es bastante adecuado. Nosotros aquí en El Salvador, pues tenemos en cuenta el tema del acceso, cómo llegar a ese lugar, la seguridad misma, ¿verdad? Y también importante la identificación de los diferentes hábitats que se encuentran, micro, meso y macro hábitat. Entonces nosotros vemos acá, por ejemplo, una zona como de escorrentilla, ¿verdad? De rápidos, por decirlo así, una zona de una poza o de agua remansa que se mantiene un poco estancada, pero siempre fluye, y también zonas donde hay vegetación acuática, ¿verdad? Que son variables importantes. Nosotros dirigimos, por ejemplo, a este nivel que seleccionamos tramos de río cuando no tenemos nada, pues nos interesa saber cuál es la calidad del agua, y eso se puede implementar estudios previos como son de macroinvertebrados acuáticos a través de los IBF, ¿verdad? Y todos esos índices que nos da una idea de la calidad orgánica que tiene el agua. También el tema de medir ¿cómo se llama? El caudal, la velocidad del agua es importante. Aquí hay un señor que está tomando la velocidad del agua con un flujómetro, igual acá. Son parte de las cosas que se deben de hacer. Y luego viene lo más importante, ¿verdad? Nosotros ya hicimos un estudio de biodiversidad acuática, cómo seleccionar la especie que nos interese para dirigir los estudios de caudales ecológicos. Puede ser desde un cocodrilo, ¿verdad? En un cauce que sea bastante grande,
un cangrejo, un pez, una tortuga. Incluso hay estudios de caudales ecológicos dirigidos a macroinvertebrados, a pequeños moluscos, ¿verdad? Que también tienen una función y que pueden definir. Eso va a depender del tamaño del río, de la experiencia del experto, ¿verdad? Que lo puede combinar con estudios de peces, con estudios de cocodrilos, etcétera. Recordar que este tipo de trabajos son trabajos multiespecíficos, ¿verdad? Interdisciplinarios. Acá trabajan biólogos, ecólogos, topógrafos, ingenieros civiles, hidrólogos, etcétera. Entonces, bajo estas condiciones, pues nosotros podemos seleccionar esas especies indicadoras, ¿verdad? Si la disminución del caudal cae por debajo de un determinado umbral, pues la comunidad acuática lo va a determinar, lo va a saber. Y pues no puede recuperarse si este bajo nivel del caudal se mantiene. Cuando nosotros hemos determinado, digamos, la especie que vamos a estudiar, pues, vienen otro tipo de análisis que son importantes. Y aquí he puesto esta gráfica que es de las curvas de idoneidad. Tenemos nosotros un índice de idoneidad que va de 0 a 1 y tenemos nosotros 3 variables que nos son importantes a medir al momento de decidir si qué especie es la que vamos a utilizar. Tenemos la profundidad, la velocidad y el sustrato. ¿Qué quiere decir esto? Como un pez, como un macroinvertebrado acuático, como un cocodrilo va a responder a un valor de profundidad, de velocidad de sustrato. Entonces, hay como un valor, una campana, ¿verdad? Hay como un valor máximo de idoneidad. Entonces, donde se espera que bajo estas condiciones de profundidad, velocidad de sustrato, el animal responda de una manera óptima. O sea, ese es el valor, digamos, de estas variables donde el animal puede vivir óptimamente. Cuando baja esta curva, ya sea a la derecha o a la izquierda, esos valores de profundidad, velocidad y sustrato nos va a indicar a nosotros que bajo esas condiciones tenemos una especie en estrés. Y más o menos lo vemos acá, miren, ve. Para esta especie de pez de Brasil. Bajo el valor de sustentabilidad, por ejemplo, esta especie a profundidades de 0.4 y 0.7 más o menos, es la condición donde el pez se mantiene óptima, ¿verdad? Valores más altos o más bajos a esos, ya el pez empieza a tener un estrés en su habitabilidad. Lo mismo ocurre con la velocidad y lo mismo ocurre con el tipo de sustrato. Entonces, como ven ustedes, aquí ya se está mezclando la parte hidráulica, hidrológica y la parte biológica para definir este índice de habitabilidad o la habitabilidad óptima que puede tener una especie de acuerdo a un estrés que sea provocado por contaminación, por disminución del cauce, por uso del agua para riego, por ejemplo, que dejan el cauce bien pequeño, ¿verdad? Porque lo están usando para regar los cultivos, etc. Entonces nos da una idea a nosotros cómo es que se mueven las especies y cómo responden esas especies a esa presión. ¿Cómo se hace esto? Pues tenemos diferentes programas, ¿verdad? Modelos matemáticos que han sido estudiados por años y que se han implementado a nivel mundial. Europa, Estados Unidos son en Europa, en los países de Europa y Estados Unidos, en Brasil también, pues son algunos de los países, ¿verdad?, donde estas metodologías se han dirigido. Y en Chile está trabajando fuertemente en temas de caudales ecológicos, donde se han dirigido estas metodologías y ya se están implementando dentro de su normativa. Por ejemplo, si una empresa quiere usar un río para hacer una represa, pues lo que las autoridades chilenas les obligan a que dirijan estudios de caudales ecológicos, de caudales ambientales, para ver qué cantidad de agua ellos pueden usar. Si se pasa de eso, pues no les dan los permisos ambientales. Eso es importantísimo. Acá en nuestros países, pues se basan con el 10% del caudal ecológico que calculan esas metodologías
que se implementaron hace 30, 40 años y que nuestras normativas no las han cambiado. Por lo menos El Salvador maneja el 10% de caudal ecológico basado en métodos hidráulicos, que es una metodología desfasada y que ya no tiene aplicabilidad en estos tiempos, pero todavía está vigente, eso es preocupante. Entonces tenemos estos programas, ¿verdad? Los que más se usan, y aquí quiero recalcar algo muy importante, los métodos de simulación físico, ¿verdad? De las especies, a través del programa FAUCI, el que más se ha estado usando en los últimos años, y lo que hace es esto, es simplemente calcular, ¿verdad? Esas variables de flujo del tramo que está acá, la velocidad del caudal, y luego le calculamos las curvas de idoneidad de las especies, ¿verdad? Ante la velocidad, ante la profundidad, ante el sustrato. Y luego tenemos nosotros como una versión de un índice de habitabilidad, ¿verdad? O de índice óptimo de habitabilidad. Que eso nos da una idea de decir la especie en qué caudal es la que requiere para completar su ciclo de vida y que no se corte al momento de que una empresa X esté usando el agua. Pero una experiencia que acabo de pasar hace como 3 meses que terminamos nosotros un proyecto sobre caudales ecológicos en 20 ríos acá en El Salvador, que fue financiado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Nosotros andábamos buscando este programa, el FAUCI, y resulta que ya está desfasado. Es un programa que se ha usado mucho, pero que ya está desfasado, y que ya está desfasado incluso hasta la misma licencia. O sea, y usted ya no la puede encontrar. Nos vimos en ese problema nosotros, pero luego nos recomendaron, y es lo que les quería comentar, que existe otro programa que toma todos los elementos de FAUCI, todos los elementos de RAFSIN, de esos programas que históricamente se han utilizado, y los fusiona. Y este programa se llama CEFA, el Sistema Ambiental para el Análisis de Flujos, ¿verdad? Este CEFA es un programa que sustituye a todos los demás programas y el cual da muy excelentes resultados. Lo pueden descargar acá, y pues hay que pagar una licencia, ¿verdad? Hay una versión gratis de un par de días, pero la licencia pues nos permite hacer un montón de análisis, desde las curvas de habitabilidad de especies, modelos de hábitats hidráulicos, nos permite hacer modelos de perfiles para superficies, para aguas superficiales, análisis de sedimentos, modelos de distribución de las temperaturas del agua de los ríos, etcétera. Entonces es un programa bastante amigable, por cierto, se puede usar muy bien, y es el que está ahorita actualizado y es el que se está usando a nivel mundial, ¿verdad? Ok. Como les mencionaba anteriormente, pues se tiene que hacer un diagnóstico en el caso que ustedes no tengan o que no se tenga, digamos, información necesaria, y más o menos ir calculando estas variables que les comento acá. Nosotros, por ejemplo, cuando no tenemos un río que tenga esas condiciones, pues determinamos la calidad del agua por todos los métodos que puedan haber, calidad química, orgánica, hacemos IBF, mediciones de parámetros físico-químicos, ¿verdad? Y todo eso, pues, los correlacionamos. Si ustedes tienen, por ejemplo, un conjunto de ríos y no están decididos cuál de todos pueden usar, lo que pueden hacer es hacer estos diagnósticos de calidad de agua, de biodiversidad, y luego a través de estadística multivariada pueden relacionar todas esas variables y poder identificar, ¿verdad?, cuál es el río que tiene las mejores condiciones, y con base a eso tomar la mejor decisión para seleccionar un río. Por ejemplo, nosotros nos tocó seleccionar de 20 ríos, que solo teníamos que estudiar 5. Entonces, ¿cómo hacemos para escoger el mejor río? Tomamos variables ecológicas, por ejemplo, si hay presencia, actividades como agricultura, la ganadería, o hay actividades que son combinadas o no hay ninguna. También buscamos una variable de uso de agua, si usan para... Aquí en Salvador, en las comunidades rurales, la gente se va a los ríos a lavar los trastes, los platos, ¿verdad? O se va a lavar ropa también, o se van a bañar. Entonces, esos son usos que hace la gente del río. También si hay presencia de vertederos, si hay extracción de agua para riego, como brevaderos para el ganado, etcétera. Entonces,
Bajo todas estas variables nosotros hacemos un análisis de estadística multivariada y identificamos, ¿verdad?, cuáles son los ríos que tienen las mejores propiedades y con base a eso dirigimos los estudios de caudales ecológicos. Ese es un criterio que nosotros usamos porque nos interesaba hacer caudales ecológicos en ríos que estuvieran lo menos intervenido posible, ¿verdad? Entonces necesitamos tener esas variables importantes. Ok. Esto es parte de lo que se puede hacer, ¿verdad? En estudios de caudales ecológicos, vegetación ribereña, tenemos un botánico, o sea, se puede tener un botánico que haga este estudio, macroinvertebrados acuáticos. En este caso dirigimos el trabajo a peces porque, bueno, yo soy ecólogo también de peces, ictiólogo, entonces es mi fuerte, ¿verdad? Entonces eran como las especies que nosotros más creíamos que podían darnos los mejores resultados que nosotros queríamos. Y luego, pues, al tener todas estas variables, seleccionamos los ríos a través de todos estos análisis de ACP, de MANOVA, etcétera, que es estadística que nos dirige y nos da condiciones de los ríos más adecuados, y con base a esto nosotros podemos seleccionarlos. Y luego que nosotros seleccionamos el río, seleccionamos la especie que vamos a estudiar para determinar caudales ecológicos, viene otra parte que se llama levantamiento topográfico. Eso ya lo hacen ingenieros civiles o ingenieros que trabajan con hidráulicos, ¿verdad? Hidrólogos. Y lo que hacen ellos es con una estación total, ¿verdad? Que aquí está el señor midiendo, van determinando a través de puntos que da la estación total, van determinando o van creando una malla topográfica a lo largo del tramo, ¿verdad? Y al final nos queda algo como esto. Este es como, si pueden ustedes ver, este es el cauce del río, este que está acá en blanco, digamos, y esta parte donde hay muchas rayitas es la parte del río que queda sin inundarse. O sea, que en época de lluvia el río crece tanto que todo esto se inunda. Es un área de no inundación en época seca, pero de inundación en época de lluvia. Y el cauce que normalmente se encuentra, pues está aquí, esto que vemos nosotros. ¿Por qué nos sirve esto? Porque en época seca posiblemente el río se adelgace, ¿verdad? Y hay algunas parches, algunas pozas por acá, y que haya un pequeño cauce, ¿verdad? Un pequeño canal, digamos. Pero cuando llega la época de lluvia, el río empieza a crecer y se sale de su cauce. Entonces, por eso también se toman estos valores porque nos da una idea de cómo el río puede estar moviéndose de acuerdo a los patrones de lluvia, ¿verdad? Bueno, luego que hacemos este levantamiento topográfico, ¿verdad? Nosotros definimos una malla topográfica que en este caso, pues solo definimos cinco secciones. Desde la cabecera principal del tramo hasta la cabecera superior a la cabecera inferior. Pueden ver, hasta aquí está 1, 2, 3, 4, 5 tramos. Son los que nosotros diseñamos para ese levantamiento de caudales ecológicos. Y luego que hacemos este levantamiento de caudales, viene el monitoreo de la especie. ¿Qué monitoreamos de la especie? Pues a través de capturas, sensores visuales, como pueden ver acá, redes de chinchorro y electropesca, nosotros tenemos la abundancia de los organismos, a nivel, los sexamos, ¿verdad? Identificamos si están juveniles o son adultos, identificamos otras variables como la conducta de ellos, si están reproduciendo, si están en cuidado parental, si usan una roca como refugio, si la usan para alimentarse, etcétera, o para descansar. Todas esas variables nosotros las consideramos porque nos van a servir al momento de determinar los caudales. Ok. Y este es un video que es muy corto, lo voy a colocar, espero que corra, si no corre, pues más o menos les explico qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que se hace para levantar un caudal ecológico. Ok, creo que no se puede ver el video. Bueno, si lo pueden ver bien,
y si corre bien en sus computadoras, lo que vemos acá es una Matritlania nigrofasciata. Es un pez de agua dulce, una mojarrita como, o burrita, como le dicen. Están todos, ¿se puede ver el video? Sí, sí, se puede Se ver. logra ver el video. Sí. Ok, gracias, gracias. Entonces lo que estamos viendo acá son a dos parejas, una pareja de burritas, este es el macho y esta es la hembra, que están en pleno cuidado de sus crías. Son, si se fijan acá, aquí están sus crías, y por el otro lado tenemos a otra pareja de burritas también cuidando sus crías. En un río, en época seca, que ustedes pueden identificar que está altamente sedimentado, hay mucho sedimento acá, ahí se fijan cómo las dos parejas están cuidando sus respectivos refugios. Pero ¿qué vemos acá aparte de este comportamiento de estas especies? Vemos, si se fijan aquí arriba, hay unas burbujas que van pasando. Nosotros podemos determinar, en este tramo del río, podemos determinar una velocidad a través de esto, eso lo hacemos con un flujómetro, podemos determinar una profundidad, ¿verdad? Una profundidad que es medible, y también podemos, son bien curiosas estas especies, también podemos determinar un tipo de sustrato. Por ejemplo, acá, este sustrato está compuesto por roca, ¿verdad? Roca en su mayoría. A veces nosotros encontramos vegetación acuática, a veces encontramos troncos, ramas, hojarascas tiradas en el sustrato, y ese sustrato, como hojarasca y tronco, sirve a la especie para refugio, para alimentarse, para el cuidado parental. Entonces, me gusta mucho este video porque definimos bien qué es lo que nosotros medimos al momento de estudiar los ríos. Pueden ver, aquí están las dos parejas de burritas protegiendo su nido, y por ahí están las otras dos parejas que también están protegiendo. Ok. Entonces también hacemos estas mediciones de las variables hidrológicas y de sustrato, como lo vimos anteriormente. Esto que ven aquí, esta cuerda que va de extremo a extremo, viene siendo nuestra sección del río. Y en esta sección nosotros cada cierta distancia vamos midiendo la velocidad, el tipo de sustrato, la profundidad del agua, pero antes de esas mediciones, ya los ecólogos, los biólogos pasaron también haciendo pesca, haciendo censos visuales, etcétera. Electropesca para saber más o menos cómo las especies se distribuyen en esa sección. Y más o menos lo quería como esquematizar en esta malla que ven ustedes acá. Si se fijan acá dice celda 2A, ¿verdad? Y hay una línea, ¿verdad? Entonces, más o menos lo que nosotros tratamos de emular, ¿verdad? Acá. Y esta celda se levanta con el estudio topográfico, ¿verdad? El topógrafo va dibujando el tramo con la estación total y nos va dando estas mallas. Esta malla en particular se usa para macroinvertebrados acuáticos, que son especies que muy difícilmente tienen migraciones, eh, están muy cerca de los sitios donde se resguardan. eh, por eso que son bien un montón de celdas y muchas secciones. Vean, para hacer peces esto no nos sirve a nosotros, pero lo quise traer para ilustrarlo. Entonces, esta pita que ven, bueno, esta cuerda que ustedes ven acá, viene simulando una de estas secciones que está acá, ¿verdad? La que estoy señalando, una, donde está esta celda amarilla. Entonces, en cada una de las celdas, nosotros vamos midiendo profundidad, velocidad, tipo de sustrato, cada una de las celdas. Esa celda, el tamaño de la celda puede variar de acuerdo al cauce del río, ¿verdad? Y al tiempo de muestreo que nosotros podamos tener. Por ejemplo, una malla como esta, nos echamos una semana completa y no la terminamos. Entonces, normalmente nosotros basamos, bueno, se debe basar, ¿verdad? Estas secciones de acuerdo a esa variable, que serían el ancho del cauce y el largo del cauce que se define, ¿verdad? Y con base a eso, pues se puede hacer como un promedio y decir, bueno, el río tal puede servir una sección que tenga 500 metros
con, perdón, un tramo de 500 metros con secciones cada 60 metros, por ejemplo. Entonces ya cuando definimos eso, comenzamos a hacer esas mediciones. Luego de que tenemos la velocidad del agua, el flujómetro, este que está acá, solo nos mide la velocidad, ¿verdad? ¿Cuántos metros por segundo el agua está pasando por este espacio, ¿verdad? Por este espacio. Pero con esos valores, pues nosotros después calculamos el caudal, ¿verdad? Calculamos el caudal para saber cuántos metros cúbicos, cantidad, volumen por segundo está pasando por ese tramo, ¿verdad? Y luego, pues, esto se hace a priori, ¿verdad? El tema de la determinación del sustrato. Ya hay tablas que nos dan la idea de cómo clasificar esos sustratos. Hay códigos que ya están definidos, por ejemplo, si hay material orgánico, si encontramos plantas, si encontramos perifitón, arcilla, limo, y también grava fina, grava media, que se va definiendo de acuerdo al tamaño. Para esto hay que tener mucha experiencia en poder reconocer cada uno de los diferentes sustratos, ¿verdad? Y lo que normalmente hacemos también es que los fusionamos, ¿verdad? A veces tronco puede ser un sustrato, plantas puede ser otro sustrato, etc. Y luego nos viene, ya cuando tenemos estos datos, ya nos viene el cálculo de la curva de idoneidad y simulación de hábitat físico, ¿verdad? Tenemos los valores de abundancia, sustrato, profundidad del cauce, y con estos valores, tipo de refugio también tenemos, pues nosotros calculamos varios índices. El índice de disponibilidad, el índice de uso y el índice de preferencia. Este último se calcula al calcular los dos anteriores. Entonces hay algunas fórmulas matemáticas que nos ayudan a determinar ese tipo de curva de idoneidad, ¿verdad? Para la especie que estamos estudiando. Y con estos valores de curva de idoneidad más el caudal que hemos determinado para cada una de las secciones del tramo, esa información es la que nosotros metemos al programa que antes era, bueno, antes se usaba FABSIN, pero hoy se usa este programa CEFA, que es bastante amigable, muy bueno de usar y da resultados mucho mejor que los que daba FABSIN. Y más o menos pues tenemos modelos 3D y modelos 2D, en donde se muestra una relación, ¿verdad?, entre el cauce y la corriente, con el hábitat físico de la especie en las diferentes etapas de su vida. Nosotros podemos determinar el hábitat físico de la especie cuando está juvenil y cuando está adulto, ¿verdad? Lo podríamos hacer para hembras, lo podemos hacer para machos, etcétera. Las ventajas, digamos, de estos programas que utilizan mediciones reales de la profundidad, velocidades y el material base de cada sección. Muchos de los trabajos, por ejemplo, algunos trabajos que había leído yo que se había hecho hace ratos en Costa Rica, se habían basado en trabajo en caudales históricos, ¿verdad? Que se levantaron hace muchos años, se retomaron esos caudales y luego se calcularon estos caudales ecológicos, pero digamos que tiene un poquito margen de error, ¿verdad? Pero últimamente la UNESCO ha dirigido y otros el ICE como tal han dirigido estudios muy buenos en los últimos años de caudales ecológicos en Costa Rica. Acá también había un estudio sobre eso que estaba bastante mal planteado, ¿verdad? Ok, bueno, y luego les voy a mostrar el estudio de casos, ya para ir terminando, me faltan como unas 5 diapositivas. ¿Qué hicimos nosotros en el río Carasucia? Río Carasucia queda al occidente de El Salvador, contigua a Guatemala, más o menos se ubica desde esta cuenca, en esta parte de acá hay un lugar que se llama el Trifinio, el Imposible, en donde es un área de conservación muy importante para El Salvador. Ahí nace el río y luego pasa por todo, esta estrellita por acá. Hay una fuerte comunidad, ¿verdad?, de gentes que prácticamente es como una mini pueblo, ¿verdad? Y luego el río pues baja hacia el mar. Este río es muy importante para la comunidad y para el país,
y nosotros hicimos este trabajo de caudales ecológicos para el Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Pues que terminamos con todo lo que les acabo de comentar, ¿verdad? Pues lo hicimos para esta especie de burrita, justamente la que vimos en el video, la que estaba defendiendo sus crías. Pues nosotros determinamos que ellos tienen una fase reproductiva de febrero a mayo. Los juveniles prefieren estar en zonas de remanso con sustratos rocosos y hojarascas. Por eso es importante, ¿saben? Porque, por ejemplo, en los países nuestros, las rocas, la arena, la extraen para la construcción. Pero más no saben que esas rocas, esa arena, ese sustrato, esa hojarasca, es hábitat de estas especies. Al extraer este material, estamos extrayendo el hábitat de las especies acuáticas. Y los adultos, pues, prefieren hojarascas también cuando hay cuidado parental, sobre todo. Y encontramos nosotros esto, ¿verdad? Este trabajo está por publicarse ya este año, y pues quise presentarles lo que encontramos. Nosotros determinamos que a partir del punto 7, según la literatura, las curvas de edad arriba de punto 7 es la idónea para las especies. Entonces, este animal, esta burrita, cuando está juvenil, ¿verdad? A velocidades de 0.1 a 0.55 son condiciones de estrés para ella. O sea, esta especie con esas velocidades no es la velocidad óptima para que él se pueda desarrollar. Sin embargo, cuando la velocidad empieza a crecer a 0.6, por ejemplo, que vemos acá entre 0.55 y punto 65, o sea, una cosa muy reducida, ¿verdad? Esta es la condición óptima. Esta velocidad 0.6, creería yo, y lo podría asegurar, es la velocidad del agua donde la especie se desarrolla plenamente. Al bajar, ¿verdad? Al bajar esta velocidad, pues la especie vuelve a entrar en un estrés nuevamente. Igual ocurre para adultos, ¿verdad? El adulto tiene un amplio rango de habitabilidad. Si se fijan, puede estar entre 0.35 a 0.55 metros por segundo de velocidad. Los adultos, para el caso de la profundidad, también hay una variación. Los juveniles prefieren estar en profundidades de 0.3 a 0.4 metros, ¿verdad? Es casi como de 20 a 30 centímetros, o sea, bastante poco profundo. Y pues los adultos prefieren profundidades mayores, ¿verdad? Más o menos de 2 metros, de 2.1 metros, o de 1 a 2 metros, digamos, para ser más exacto. Y en el caso del tipo de refugio, pues los juveniles prefieren estar en roca y en hojarasca. Y eso es importante para el manejo. Si yo extraigo esa roca de ese río, le estoy quitando hábitat a esa especie. Los adultos prefieren estar sobre ramas, más que todo. Los otros valores de habitabilidad fueron muy bajos, pero prefieren estar sobre ramas, que ese es otro punto importante. Muchas veces cuando se hacen estudios o cuando se tapa un río, la gente dice, bueno, saquemos los troncos, saquemos las ramas, y lo que está haciendo ahí es prácticamente eliminando hábitats potenciales de esta especie en particular. ¿Qué pasó con la simulación de hábitat de la especie? La simulación de hábitat es potencialmente donde podemos encontrar esta especie bajo condiciones de caudales diferentes. Por ejemplo, si yo saco el agua, si el río tiene un caudal, para darles un caso, de 5 metros cúbicos por segundo, y yo saco 3 metros cúbicos por segundo, o sea, solo le dejo 2 metros cúbicos por segundo, ¿dónde se encontraría el pez? ¿Dónde se encontraría dentro del agua? Esa extracción de esos 3 metros cúbicos por segundo le permite que el pez mantenga su ciclo de vida, o hace que entre un estrés hídrico. Ahí es donde vienen y funcionan y son importantes estas simulaciones de hábitat, porque nos da a nosotros una idea de más o menos cuánta agua necesita ese tramo para que la especie se pueda mantener y completar su ciclo de vida, ¿verdad? Y eso ya nos lleva al punto de la gestión y al punto del manejo, ¿verdad? Una empresa que vaya a usar un agua en particular, pues se le dice, mire, usted la puede usar, pero bajo los modelamientos de hábitat físico de la especie,
podemos decir que usted solo puede extraer 3 metros cúbicos de agua, ¿verdad? Solamente eso. Si usted extrae más de eso, pone en riesgo la biodiversidad acuática. Y también lo importante de esta simulación es que nos dice a nosotros más o menos dónde se encuentra o dónde se puede distribuir la especie, dónde ellos dentro de ese tramo prefiere estar, porque no prefiere estar en todo el tramo, sino que hay sitios segregados dentro del tramo donde ellos se encuentran, ¿verdad? Que se encuentran reproduciéndose, alimentándose, etcétera, pero ellos se encuentran ahí. Por ejemplo, para juveniles, con simulaciones de 1 metro cúbico por segundo, la especie prácticamente se encuentra al centro del tramo, digamos, entre la sección 1 y la sección 3, pero mayoritariamente en la sección 2, si se fijan acá. Y a los costados de los márgenes, en la sección 1, pues prácticamente no se encuentra la especie. Las condiciones de profundidad, sustrato y velocidad no son las adecuadas para ella, entonces ella prefiere mantenerse en estos rangos. Pero, ¿qué pasa si yo aumento el caudal? Cualquiera podría decir que al aumentar el caudal, pues la especie se distribuye en todo el tramo, pero no es así para esta especie en particular. Si yo aumento el caudal a 2 metros cúbicos por segundo, pues ella prácticamente se va de ahí, de ese tramo, y se distribuye en apenas ciertos espacios, ¿verdad? Entre la sección 1 y la sección 3, por ejemplo, unos pequeños parches muy reducidos, donde ella puede estar. Quiere decir que hay demasiada agua, que la especie no son condiciones adecuadas para ella. Por lo tanto, ella trata de irse a lugares donde las condiciones de zonas menos profundas sean las adecuadas. ¿Y qué pasa si nosotros aumentamos más ese caudal? Lo interesante de este programa es que nos da la facilidad de ponerle todos los caudales que nosotros querramos, y como ya hemos metido las especies, sus conductas, etcétera, esas variables, pues el modelamiento va a reaccionar a esas variables. Entonces, ¿qué pasa si la especie juvenil, el caudal lo aumentamos a 11 metros cúbicos por segundo? Si se fijan, prácticamente desaparece la especie del tramo y apenas se concentra en pequeñas islas dentro del tramo, en la sección 2 y al inicio de la sección 3 y un poco en la sección 4, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros con la información que hemos levantado anteriormente? Pues, ¿qué está pasando en estas secciones, verdad? Aquí vemos que puede ser que hay un remanso, que tiene vegetación acuática, o que hay troncos, hay roca, y por eso que esas condiciones son las adecuadas para la especie, ¿verdad? Y posiblemente en las otras, o es demasiado profundo, o es demasiado seco, etcétera. Entonces, esa información ya nosotros la correlacionamos con lo que registramos en campo. Para el adulto, ¿qué pasa? Es algo muy diferente, si se fijan. En caudales de 1.0, pues prácticamente la especie se distribuye casi todo el tramo, a excepción de la sección 1 y sección 4, donde hay parches donde no se puede encontrar, ¿verdad? Pero prácticamente en todo el tramo se distribuye. Cuando hay caudal de 2.0, se disgrega un poco, ¿verdad? La especie, y como pasó en las juveniles, en el 2.0, pues casi está como en pequeñas islas también, ¿verdad? Sobre todo entre la sección 1 y 2 y la sección 3 y 4. Y cuando el caudal es demasiado alto, digamos de 11, disminuye completamente la distribución de la especie, y prácticamente se encuentra en dos secciones, en la 1 y en la 3, en pequeños parches. Como ven ustedes, un caudal ecológico no quiere decir que es donde haya mayor agua, mayor cantidad de agua, la especie va a vivir plenamente, o que haya muy poca, sino que tienen que haber las condiciones óptimas de habitabilidad, que está basada en la velocidad, en el caudal como tal, ¿verdad? Tipo de sustrato, el sustrato es fundamental e importante, y la profundidad de la especie. Son variables que tenemos que calcularlas siempre que queramos hacer este tipo de estudios. Entonces, ya podemos nosotros determinar un caudal ecológico basado en comunidades bióticas. Eso es lo importante de esto.
tomamos en cuenta la integridad ecológica del río y no solamente la parte física o química, ¿verdad? Y luego, pues, al final se calcula este índice potencial de área, ¿verdad? En el FAUCIN se llamaba índice potencial de habitabilidad, que aquí lo que hacemos es que correlacionamos las tres curvas de idoneidad, ¿verdad? Y el programa nos da una idoneidad óptima. En este caso, por ejemplo, el juvenil, cuando se toma en cuenta, cuando empieza a subir la curva y luego empieza a bajar, ese es el punto máximo de habitabilidad o el punto óptimo. En el caso del juvenil, por ejemplo, lo tenemos a caudales de entre 1 y 3 metros cúbicos por segundo. O sea, cuando el caudal está bajo estas condiciones, esa es la habitabilidad óptima de esta especie. En el caso de los adultos, si se fijan, se presentaron como dos valores óptimos de habitabilidad. Uno, que medio se puede ver acá, que más o menos está a 2 metros cúbicos por segundo, pero tenemos otro que se refleja mucho mejor, ¿verdad? Que está a 11 metros cúbicos por segundo, entre 10 y 11 metros cúbicos por segundo. Entonces, esto como tal, pues nos da una idea, ¿verdad? Creemos nosotros que hay muchas otras variables que se utilizan, que se deben de considerar, pero este es lo más cerca que podemos estar nosotros en la definición de caudales ecológicos basados en la integridad del ecosistema. Ok, ¿y cuáles son los retos para Centroamérica? Y eso quería como comentarles, lo fuerte de esta charla es la metodología de caudales ecológicos y un poco el panorama que nosotros vimos, ¿verdad? En un inicio sobre la situación hídrica de nuestros ríos. Posiblemente en este momento Panamá tenga las mejores condiciones de los ríos si lo comparamos con Honduras, Guatemala o El Salvador, pero si Panamá como tal o cualquier otro país de Centroamérica no comienza a implementar ese tipo de metodologías, el escenario no es bastante desalentador, casi como el que nosotros tenemos en este momento aquí en El Salvador, como lo mencioné anteriormente, con un estrés hídrico al borde del estrés hídrico, ¿verdad? Prácticamente. Entonces, ¿qué ha hecho Centroamérica? Pues lo que yo he logrado documentar, ¿verdad? Y bajar por internet, pues el Costa Rica, El Salvador y Panamá son los tres únicos países que cuentan, ¿verdad? Con un plan nacional de gestión integrada del recurso hídrico, en donde imagino yo, deben de abordarse el cómo y el por qué deben de dirigirse esfuerzos para la conservación de los ríos en estos países. No logré encontrar documentos, tal vez si hay alguien de Panamá o Nicaragua o de Honduras en esta sala, pero no logré encontrar documentos de planificación, ¿verdad? O planes de gestión integral del recurso hídrico para Guatemala, Nicaragua ni Honduras. Entonces es un reto enorme para estos países porque tienen que ponerse de acuerdo, tienen que reorganizarse y ordenar el tema hídrico. Por ejemplo, El Salvador, tenemos casi como 15 o 20 años, no, como 15 años, de estar discutiendo la Ley Nacional del Agua. Ahorita hay como 50 versiones de esa ley y ahorita ya se fue a un plano político, ¿verdad? Hoy ya los políticos están decidiendo cómo va a ser esa Ley Nacional del Agua y no se ponen de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo porque hay fuertes intereses en querer privatizar el agua en nuestro país, ¿verdad? Y pues ya las comunidades, la población está bastante, como decimos acá en El Salvador, ojo al Cristo, ¿verdad? Viendo esos movimientos para evitar que hayan leyes que privaticen el agua, que es un bien público, un bien de todos. Entonces, es un problema grande, pero importante que se debe resolver en algún momento. Bueno, pues mi charla la preparé para más que todo mostrarles las metodologías de caudales ecológicos que creo que es lo más importante. Y pues si hay mucha gente académica en este chat, puedan empezar a implementar este tipo de estudios en las universidades, instituciones, que creo que esa es la mejor línea, la más adecuada
en pro de la conservación de nuestros ríos. Les dejo pues mi correo electrónico por cualquier consulta que quieran. Estoy a la orden. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor González. Le agradezco su tiempo, su participación y, bueno, excelente información. Ahora para la sección de preguntas y respuestas, cederé la palabra a mi compañera Saray Adriana. Adelante, Saray. Buenas tardes a todos los presentes. Bueno, excelente su presentación, su investigación, Magíster González. Gracias. Continuando con lo que es la videoconferencia, vamos a abrir el periodo de preguntas para todos los presentes. Los invitamos que si tienen alguna duda, lo escriban en el chat, en la sala de chat, que está habilitada aquí en Zoom. Yo las estaré leyendo para que el Magíster González pueda responder a todas sus dudas. Bueno, acá tenemos una pregunta de Enrique Anaya. Él nos pregunta si conforme a su experiencia y retomando alguna de las metodologías hidrobiológicas, ¿qué datos hacen falta investigar y parametrizar en los países para facilitar la evaluación de metodologías hidrobiológicas en un cauce permanente? También nos pregunta cuáles parámetros están disponibles y si esos están disponibles para todos los cauces. Ok. Bueno, en caso particular, los países, la mayoría de los países es obligatorio que lleven un monitoreo del caudal de los ríos. Creería yo que en Centroamérica hay datos históricos, me atrevería a decir que datos históricos de caudales, velocidades y caudales y posiblemente profundidades, que son tres variables, dos variables importantes que se utilizan al momento de la determinación de los caudales ecológicos. Habría que ver en qué cuenca, en qué río se quiere hacer el estudio. Por ejemplo, nosotros tuvimos que levantar la información base de ríos que nunca se habían estudiado, pero sí tenían un nivel de intervención. O sea, nosotros no logramos conocer cuál era su condición natural, digamos. Cuando se tienen ríos que no hay información biológica, lo que toca es hacer un levantamiento desde cero, ¿verdad? Desde conocer la biodiversidad, tanto de la vegetación ribereña, vegetación circundante, como de la biodiversidad acuática en los diferentes grupos. No importa si solamente se quiere estudiar peces o macroinvertebrados, hay que levantar todo lo que pueda en temas de biodiversidad. Y luego, con base a eso, pues empezar ya a definir, ¿verdad? Una especie que nos pueda dar buenos datos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay ríos que son tan grandes que podríamos utilizar cocodrilos como indicador de caudales ecológicos. Pero hay otros que son medianos, que podríamos usar peces, y hay otros que son tan pequeños que podríamos usar macroinvertebrados acuáticos, por ejemplo, crustáceos, etcétera. Cuando ya tenemos esa información base, entonces lo que nosotros hacemos es, de acuerdo al conocimiento del experto, él dice, bueno, en este río tenemos 20 especies de peces, ¿verdad? Esta especie, según la literatura que yo he leído, esta especie es la que mejor la que mejor se comporta para hacer estudios de caudales ecológicos. Y ya uno lo que hace es simplemente dirigirse a esa especie y comenzar a hacer los levantamientos. Eso es lo que se debe de hacer, ¿verdad? Pero lo que yo sí estoy más que seguro, que los datos de caudales y velocidades y profundidades deben de tener sistemáticas, ¿verdad? Ok, por acá Enrique Anaya también nos pregunta que uno de los mayores problemas con los modelos extranjeros es que dependen de los parámetros específicos para los países donde son desarrollados y estos no son adaptables a los entornos locales. ¿Permite el modelo CEFA adaptar los parámetros específicos de cada país? Esa es una pregunta muy buena pregunta, porque a nosotros nos ocurrió eso, o sea, pero nos ocurre todos los parámetros, ¿verdad? Porque en otros países usan hasta 15 tipos de sustrato. Nosotros solo pudimos identificar 7 tipos de sustrato. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una variación en la clasificación de sus sustratos y el programa lo acepta porque el programa reconoce un valor numérico, ¿verdad? Por ejemplo,
conoce del 1 al 12, reconoce, ¿verdad? Y el 12 casualmente es grava, para darle un caso. Pero resulta que nosotros en el río identificamos que no teníamos ese valor de grava, teníamos tronco, para darle un caso. Entonces lo que hicimos que ese valor de 12 lo sustituimos y al final el programa corrió bajo la figura que nosotros sabíamos que ese valor era de tronco y no de grava. Entonces, el programa tiene esa facilidad para poder hacer ese ajuste, digamos. Ese es lo único que creería yo que cambió. Lo demás lo reconoce muy bien. Eh, si es una hembra, un macho, si es un juvenil, si es un adulto, lo reconoce perfectamente. Está adaptado a, a esos variables. Y solo para Ok, por recalcar, acá Henry es... ok, ok. no solo, yo diría que recomiendo ese programa para poder aplicarlo a nuestras metodologías a nivel regional. Muy interesante. Por acá Henry Stanley nos pregunta, nos dice, saludos maestro, una consulta. Para actualizar esta ley que se encuentra muy desafada en nuestro país para el uso y protección de los ríos, ¿sería un proceso muy largo o complicado? ¿En qué país? ¿En Salvador? Uh, no dice, me imagino que habla de Panamá. Bueno, No menciona el país. sí, bueno, mire, cuando los intereses son políticos, es complicado, porque es probable que esos intereses políticos respondan a intereses de muy pocos, ¿verdad? Y no intereses de la sociedad. Cuando los intereses políticos respondan a los intereses de la sociedad, es más fácil. Así que eso va a depender de cómo se maneje las políticas públicas de nuestros países. En el caso particular de El Salvador, ahorita, como les digo, son 15 años discutiendo la Ley General del Agua. Hay como 50 versiones de la ley. eh, hay versiones de las universidades, hay versiones de la sociedad civil, de los diputados, de las empresas privadas, y no nos podemos poner de acuerdo y casi en todo se han logrado poner de acuerdo. En lo único que no se han logrado poner de acuerdo es quién va a ser el ente rector del agua. Y ese es como el artículo más importante, creo, de todo, ¿verdad? Entonces, sí va a depender mucho de los intereses políticos de la sociedad, de los países. Okay. Henry Stanley nos dice que si la pregunta era aplicada a El Salvador. Bueno, sí. Nosotros estamos teniendo ese problema ahorita que se ha politizado la Ley General del Agua y pues no avanza porque hay muchos intereses de las empresas, ¿verdad? Por administrar el agua y eso la sociedad cree y piensa, y yo estoy más que claro que así es, que va hacia una privatización del agua. Entonces eso es lo peor que nos puede pasar como sociedad. Ok, por acá tenemos otra pregunta de Mauricio Clemente. Él nos pregunta si se puede suministrar información de la hidrología de los sitios que se están estudiando actualmente y si hay material didáctico que pueda servir de fundamento para la investigación, en este caso en Panamá. Ok, sí, hay bastante literatura científica eh, sobre las metodologías, ¿verdad? Para hacer este tipo de estudios. Si me escriben un correo electrónico, pues yo les puedo proporcionar información también, ¿verdad? Que pueden usar. También se pueden descargar desde el Ministerio de Medio Ambiente de acá de El Salvador y hay trabajos de la UNESCO muy buenos, por cierto, que también pueden descargar, ¿verdad? Ok, por acá tenemos una última pregunta de Jonathan Aníbal. Él pregunta que en su gráfico mostrado al final de su presentación, ¿cuál sería el caudal ecológico mínimo que se debería adoptar según sus resultados, considerando que se requiere la mayor disponibilidad para el proyecto? ¿Cómo consideró el efecto del sedimento en suspensión en la determinación del caudal ecológico o solo consideró el sustrato?
Sí, como la metodología uno le da 3 variables, ¿verdad? Profundidad, tipo de sustrato y la velocidad, ¿verdad? Con eso usted construye las curvas de idoneidad de la especie. Y con esas 3 curvas usted construye el caudal óptimo. Entonces, en este caso, como un juvenil va a requerir, por su condición de juvenil, va a requerir diferentes condiciones hidrológicas. Al mismo tiempo, el adulto también va a requerir sus propias condiciones. Entonces, bajo esa perspectiva, yo sugeriría, bueno, en el artículo que vamos a publicar, sugiero que el caudal óptimo, digamos, se mantenga en un rango y no un valor de 2 metros cúbicos por segundo y de 11 metros cúbicos por segundo. Pero el mínimo sería 2 metros cúbicos por segundo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da a nosotros un valor que nos permiten que los juveniles puedan desarrollarse. Entonces, por ahí iría la recomendación que nosotros damos en este trabajo. Y sí, el sedimento no se considera dentro de las caudales ecológicos como una variable a medir, ¿verdad? En el comportamiento. Evidentemente es un problema fuerte que se da en los países nuestros. Por lo menos en El Salvador es fuerte el tema de sedimentación. Ok, por acá tenemos otra preguntita de Enrique Anaya. Nos pregunta si puede darse algún caso que un río esté tan intervenido, contaminado, que no existan especies indicadoras. Sí, en ese caso, pues no tiene sentido hacer un estudio de caudales ecológicos, ¿verdad? Eh, estos, estos estudios de caudales ecológicos se usan en ríos que todavía permiten cierta condición de biodiversidad óptima, ¿verdad? Y que puedan o rescatarse o conservarse ante una actividad antropogénica, normalmente derivada de construcciones de represas, de uso del agua para riego, para ganadería, uso de agua para otras actividades, como por ejemplo, eh, hay lugares donde usan el agua del río, la purifican para beber, ¿verdad? Entonces todo esto, pues, por eso son importantes los estudios de caudales ecológicos. En ríos que ya están contaminados, ya con luz roja, por decirlo así, pues no vamos a encontrar vida acuática, lo mucho estos macroinvertebrados que son indicadores de ríos con alta contaminación, que no me recuerdo cómo se llaman, no sé, larvas de zancudo, por ejemplo. Entonces sí, lo mejor es para especies, para ríos que todavía tienen cierta biodiversidad, ¿verdad? Ok, estas serían todas las preguntas. Nuevamente, muchas gracias. Muy interesante todo. Excelente investigación. Gracias por su tiempo. Muchas gracias y nuevamente disculparme con ustedes por haber llegado tarde. Un abrazo y saludos a Alfredo, gran amigo. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos hoy. Gracias, señor González, por tanto conocimiento importante. Bueno, para concluir, los invito también a seguir siendo parte de nuestras actividades y bueno, nos vemos en la próxima.